Hoy va a presentar, va a exponer su vicerrector de, otra vez, de Política Internacional, Juan Jesús Pérez, cuyo currículum hemos adjuntado en el programa. Son 2 sesiones, hoy la de 10 a 12 hora de Argentina, va a tratar sobre temas de planeamiento estratégico y universidades. La exposición de ambos, tanto de Juan Jesús como de Ricardo, el próximo miércoles, se enmarcan no solo en la actividad de la UPC, por su trayectoria, los antecedentes y bueno, todo lo que conocemos y admiramos de ellos, sino también de lo que la UPC está llevando a cabo en el marco de la Alianza UNITE. Bueno, está Juan Carlos del Bello, el rector, que agradecemos que esté presente en el inicio de este taller y bueno, les agradecemos a todos los asistentes la participación, a Juan Jesús, su host, y bueno, Juan Carlos, no sé si querés comentar el interés de la universidad en esta iniciativa. Está silenciado, Juan Carlos, no se escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. No, arranco de nuevo. Bueno, un saludo especial a Juan Jesús Pérez por acompañarnos en esta época de pandemia, donde ustedes están entrando más en la primavera que el verano y nosotros al revés en el otoño y el invierno, así que estamos en una situación extremadamente complicada. Agradecer a todos los que estaban participando en este Meet. Lo veo a Carlos Marquís, a Miguel Irigoyen, es rector de la Universidad Nacional del Litoral, así que, y tantos otros que están participando, así que nada, creo que lo que hay que hacer ahora es escucharlo a Juan Jesús. Creo que un interés especial el tema del planeamiento estratégico, en virtud que el sistema universitario ha asumido la autonomía, pero la autonomía para ejercerla con responsabilidad requiere planeamiento, un planeamiento estratégico de mediano plazo para poder orientar las políticas operativas anuales, y ojalá también el sistema universitario, al menos el sistema público, tuviera algo de planeamiento estratégico. Así que nada, lo dejamos a Juan Jesús en la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Y ahora ya yo dejaré de verles. Ahí vemos, perfecto. Pues gracias. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer. En cuanto Graciela nos invitó, dije que sí, por supuesto. Es un placer colaborar con el otro lado del Atlántico, porque nos sentimos lejos y cerca a la vez. Y por lo tanto agradezco muchísimo la invitación y espero que lo que yo les explique hoy pueda tener algún sentido, pero en cualquier caso eso se puede ver después en las preguntas para poder enfocar en algún punto de especial interés. El sumario que yo tengo de la presentación es, me gustaría hablar de estos temas, pero hemos acordado con Graciela parar en algún momento después de los 40 minutos, 30-40 minutos, para un pequeño descanso, porque entiendo que es muy pesado seguir una presentación online. Entonces, me gustaría hablar de la organización de la UPC y el cumplimiento de sus misiones. El problema en particular de la importancia de la internacionalización, que así habíamos acordado que hablaríamos, sobre la iniciativa de las universidades europeas como un proyecto estratégico internacional, un poco del proceso de enseñanza y aprendizaje, la garantía de calidad de los programas de estudio, que de esto ustedes ya han hablado muchísimo últimamente,
Y finalmente, la responsabilidad social como competencia transversal de los graduados, para dejar un tiempo para las preguntas, que a mí me interesa muchísimo saber cuáles son sus preocupaciones. Entonces, vamos a hablar un momento de la organización de la OPC y el cumplimiento de sus misiones. Para situarnos, como saben, nosotros estamos en Cataluña, aquí, tal y como hemos puesto el mapa en el medio del mundo, con lo cual cada uno pinta su mapa según su estrategia, y es un campus distribuido, es decir, que aunque el campus más grande está en Barcelona, está distribuido por varias ciudades del territorio, por eso se llama de Cataluña. Nuestro objetivo es ser una universidad tecnológica líder en el sur de Europa. Es una institución pública de educación superior y tenemos la ventaja y la desventaja que estamos enfocados a áreas muy específicas como son la arquitectura, la ingeniería, la tecnología y las ciencias. Y digo buena suerte y mala suerte porque a veces los criterios, sobre todo de evaluación, son semejantes, pero en cualquier caso tiene la desventaja de la falta de una gran interdisciplinaridad, ¿no? Las artes y la filosofía, pues nos gustaría que estuvieran embebidas en nuestras enseñanzas y tenemos ahí una falta importante. Es una universidad que tiene pues 18 escuelas distribuidas en 8 campus, en 7 ciudades de la región, como decía, y estos son los edificios de las 18 escuelas. Y para situarnos, lamento que está en inglés, pero yo creo que se entiende perfectamente, Barcelona es la ciudad, de alguna forma nos acoge mayoritariamente, y nos gustaría pensar que es la puerta del sur de Europa, es una capital del Mediterráneo, puede considerarse un puente hacia el norte de África, el Magreb, y además consideramos que somos una plataforma de enlace con Iberoamérica. La ciudad no es muy grande, 1,5 millones de habitantes, pero si se considera el área metropolitana, pues llega casi a los 4.800.000, que para las dimensiones de las ciudades europeas es grande. Una población internacional del 18%, y afortunadamente éramos, porque ya después de las crisis que hemos tenido últimamente, éramos una región que está un poco por encima del promedio de las regiones europeas, si se cuenta en Producto Interior Bruto. Bueno, aparte, pues tiene un aeropuerto que intenta ser un hub de pasajeros y de mercancías, así como el puerto, etcétera, etcétera. Este es nuestro entorno y eso nos ayuda mucho a llevar adelante nuestra misión. Es decir, Barcelona atrae como ciudad y por lo tanto eso nos permite poder atraer talento. Las 3 misiones de la universidad paradigmáticas en lo que se conoce como el triángulo de conocimiento, como ustedes bien saben, son pues la enseñanza por una parte, el proceso de aprendizaje, el proceso de investigación, que es la creación de conocimiento, y luego el impacto a la sociedad, que se divide en 2 apartados. Por una parte, el proceso de innovación, el proceso de, digamos, de transferencia de tecnología y de contribuir a la riqueza de las regiones a través de la relación con el tejido empresarial. Y por otra parte, la acción social. Hay quien divide las 3 misiones en 4, porque divide la innovación por una parte y la acción social por otra. Pero es importante que como universidad pública dediquemos esfuerzos a, digamos, el crecimiento de la sociedad que nos rodea, tanto desde un punto de vista económico como social. Esta es la misma transparencia puesta de otra forma. En realidad, todo esto lo hacen las personas y, por lo tanto, por una parte, lo que necesitamos es atraer talento. Nuestros estudiantes, que son los que entran a nuestra institución, tenemos una plantilla de profesores y personal de servicios que nos ayudan a llevar a la institución adelante y como objetivo,
pues ese proceso de aprendizaje, donde vienen los estudiantes y eventualmente se gradúan, la creación de conocimiento y la relación con las industrias y el proceso de innovación. Y por otra parte, ese proceso de innovación que además es bidireccional con la sociedad, es tanto un technology push, nosotros exportamos tecnología, pero por otra parte la innovación, como saben ustedes, también se produce por el market pull, que es que la sociedad pide cosas y nosotros podemos estar en disposición de producir ese proceso de innovación. Lo que quiero remarcar con esta diapositiva es que las personas es la parte más fundamental de todo este proceso. Sin personas no podemos llevar adelante este proceso. Entonces, pensando así en términos muy generales, la universidad tiene que tener aparte, para cumplir esas misiones tiene que tener una estrategia. Es decir, tiene que poner prioridades y ponerse unos objetivos. Entonces, para ello, pues existe el Consejo de Dirección, que puede ser de muchas formas, pero tiene que haber una política académica. ¿Qué es lo que queremos hacer para el proceso de aprendizaje? Tiene que haber una política de investigación e innovación, una política de personal, tanto de personal docente, investigador, como de administración y servicios. Una política de estudiantes, cómo queremos cuidarlos y cómo queremos que se produzca ese proceso de aprendizaje. Una política de relaciones internacionales, qué relación queremos con las otras universidades del entorno y, o del mundo, digamos en este caso. Una política de acción social y una política de digitalización. Por lo menos estas son las que se me ocurren a la voz de pronto, y eventualmente ese consejo de dirección tendría que estar constituido por personas que cada uno llevara adelante un poco de esa política, y todos en conjunto es la planificación. Y aparte un equipo de gestión, que lo he puesto aquí de forma caricaturesca, en forma de jerarquía, pero es el equipo de gestión que, dirigido por un manager, lleva adelante las tácticas, digamos, de la estrategia definida por el Consejo de Dirección. Y no nos podemos olvidar los grupos de interés de la universidad, los stakeholders, que son los estudiantes por una parte, los profesores y el personal de la administración de servicios, las empresas, las corporaciones, que también están interesadas en conseguir talento y además participar en proyectos de investigación, el gobierno y en general la sociedad. Bueno, así que todo esto se tiene que tener en cuenta un poco a la hora de diseñar los procesos de la universidad. Aquí surge entonces además una cosa muy interesante, que es el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza y la gestión. Todo esto se puede hacer de muchas formas. Y de hecho, la gobernanza se entiende como el saber quién hace quién decide a quién y cómo se revisan las decisiones, ¿no? Es el proceso de interacción y toma de decisiones entre los actores involucrados en un sistema social, que sirve para determinar estrategias, establecer prioridades, gestionar las demandas del entorno y de alguna forma incentivar las capacidades internas de la organización. Entonces, eso está relacionado, la gobernanza está relacionado con la autonomía de las universidades que comentábamos hace poco. Las universidades pueden ser muy autónomas y entonces organizarse como ellas quieran, o pueden ser poco autónomas y más dirigidas. Entonces, depende de esas, y eso viene determinado de alguna forma por la ley de universidades de cada país. Y eso le permite a la universidad tener más grados de libertad y ser como más innovador en su proceso. Tradicionalmente había dos formas de gobernanza, que es cuando se crearon las universidades en el siglo XI, entre los siglos XI y XIII, que son las universidades, digamos, relacionadas con la Iglesia, en el sentido de que
estudiantes y profesores se reunían en un entorno, de aquí viene el nombre de rector, ¿no? Y decano, está muy relacionado con la Iglesia, y se crean estas comunidades académicas frente al medio exterior, como una entidad moral independiente dotada de una cierta estructura. Pero la gobernanza tenía varios modelos. Por ejemplo, en París, el gobierno lo dirigían los profesores, y en cambio en Bolonia, que es la primera universidad, lo dirigían los estudiantes. En el siglo XVIII o finales del XVIII, los estados se dieron cuenta que las universidades podían jugar un papel muy importante en sus procesos. En particular, podían formar a funcionarios y se crearon, digamos, las nuevas universidades, la universidad moderna. Y los dos ejemplos paradigmáticos, dos modelos diferentes, son por una parte el que representa la Universidad de Humboldt, que lo importante es el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de un proceso de investigación, es decir, que una universidad tiene que hacer investigación para poder enseñar. Y en cambio estaba el modelo de Francia, que es el modelo de docente, digamos, de especialización de las personas. Pero en cualquier caso, el gobierno estaba encima de las universidades y de hecho consideraba que eran parte importante de su estructura, y de hecho de aquí viene el hecho que las universidades públicas sigan teniendo como docentes a profesionales que son funcionarios del gobierno. Entonces, cuando uno piensa en autonomía, entonces piensa en el modelo de gobernanza de la universidad, pues hay desde el extremo donde el control es absoluto por parte del ministerio, o menos, o hasta totalmente independiente, que sería una universidad que fuera absolutamente autónoma, donde hubiera un rendimiento de cuentas importante. Y tenemos todo el espectro posible entre semiautónomo, semi-independiente o independiente. Entonces eso se nota en 4 pilares de la universidad. Uno es el económico, otro es el de organización, el académico y el de personal. Económico en cuanto que uno podía pensar que la universidad podía tener un contrato con su fuente financiadora, en este caso el gobierno, si es una universidad pública, para decir, mire, yo tengo este plan estratégico, hoy voy a hacer hasta aquí, y por lo tanto necesito estos fondos. O puede que el gobierno considere, mire, le vamos a dar X, le vamos a dar 1000 y usted con esto se organiza. El proceso organizativo, por ejemplo, ¿quién elige al rector? El rector se elige democráticamente, lo elige un consejo de administración, lo elige el ministro. Desde el punto de vista académico, ¿qué títulos queremos dar? ¿Tenemos que dar los títulos que quiere el ministerio o podemos dar los títulos que consideramos más importantes? Y personal es cómo se eligen a los profesores de esta universidad. ¿Tenemos criterios como universidad para elegir a los profesores que más nos interesen o tenemos que seguir unos criterios dictados por el ministerio? Entonces, evidentemente, como ustedes se pueden imaginar, hay todo un espectro de posibilidades y aquí estamos todos, yo creo que nadie se salva, ni los más independientes ni los más controlados por el gobierno. Y por otra parte está el tema de la gestión, ese dibujo de la jerarquía de un gerente con el personal de administración y servicios a sus órdenes, pues en realidad puede ser así o puede no ser así. Eso sería una gestión burocrática donde hay una jerarquía y hay todos unos procesos donde cada uno tiene que reportar al que está arriba en la escala, o puede haber una gestión más innovadora donde el personal de administración de servicios se agrupe por proyectos. Entonces, eso nos da
sabiendo la gobernanza y la gestión, que hemos dicho, viene limitada por la ley de universidades, uno podría escribir un diagrama, que esto lo he sacado de Brunner, que es un especialista en temas de gobernanza, y podría establecer un diagrama de 2 dimensiones, donde en el eje de ordenadas, en el vertical, está el tema gestión. Puede ser una gestión muy burocrática arriba de todo, una gestión emprendedora abajo de todo, por proyectos, y en el eje horizontal, el eje de abscisas, estaría la gobernanza. Si la gobernanza es interna, a la derecha, el control, digamos, o si es externo. Y en este diagrama podríamos poner puntos donde nos reflejaríamos cada uno de nosotros. Entonces, arriba de todo a la derecha, una universidad muy burocrática, pero de gestión interna, sería las universidades del medioevo, las universidades del siglo XII, donde hay autogobierno por parte de las personas que participan, pero es muy burocrática. En la universidad moderna del 1800, la que forma parte del Estado, sería una universidad también muy burocrática y además de poco control interno, es decir, controlada por el gobierno. Entonces, estaríamos en una universidad colegial versus una universidad burocrática. Podríamos tener un modelo de una universidad controlada desde fuera, pero que fuera innovadora, y aquí se situarían las universidades privadas. Las universidades privadas son controladas desde fuera, pero tienen una gestión emprendedora. Y por otra parte, en el cuartil de la derecha abajo, está la universidad de los, no sé cómo traducirlo, stakeholders, de los grupos de interés, donde hay un control más o menos interno y una gestión más o menos emprendedora. Entonces, el sistema de gobernanza, más o menos hasta los años 70 en Europa, por lo menos fue burocrático. Es decir, se heredó la forma de estar de las universidades modernas, el Estado planificador, y poco a poco se ha ido, la tendencia ha sido mover las leyes de educación hacia una autonomía cada vez mayor. Pero la mayoría de las universidades europeas han pasado no solo a la derecha, sino hacia abajo, con una gestión mucho más emprendedora. Es decir, que la tendencia de las universidades modernas europeas está en este cuartil de abajo a la derecha. En España hay pendiente una reforma de la ley de universidades que va en esta dirección, pero nosotros estamos más bien estamos en el cuartil de arriba todavía, arriba de la derecha, en una universidad más colegial, que tiene una cierta autonomía, pero la gestión es todavía muy burocrática. La autonomía está relacionada con el rendimiento de cuentas. Como decía antes, cuanto menos autonomía, menos necesidad de un rendimiento de cuentas, y cuanto más autonomía, mayor. Es decir, que el que financia necesita saber que lo que se ha dicho que se va a hacer, se hace de verdad. Para lo cual, lo importante es tener un sistema de calidad, como he puesto aquí este círculo de aquí en medio, que ese consejo de dirección tenga un sistema de calidad, que este círculo es el círculo, ¿cómo se llama?, prodigioso, se dice así, ¿no? Sí, prodigioso, donde primero planificamos, implementamos, evaluamos y decidimos los cambios para mejorar el sistema. Y bueno, eso se hace a través de una cierta evaluación de indicadores y pues dependiendo del nivel de los indicadores con respecto a lo que habíamos previsto, pues hemos conseguido mayor o menor éxito. Y eso sirve para que los gobiernos, en este caso, que son
la entidad financiera de las universidades públicas tengan criterios para poder financiar la actividad de la universidad. De todas formas, el problema de la financiación de las universidades es el típico problema de relación entre los gobiernos, en nuestro caso el gobierno regional, porque la gestión de las universidades está transferida a las comunidades autónomas y los rectores de las universidades. Este proceso, hecho de esta forma, pues tiene la ventaja de que es más transparente y además puede servir como referente a otras instituciones y mejora la actividad económica, es decir, que de alguna forma los recursos que se invierten parece que están mejor invertidos. Bueno, esto eran unas pinceladas para hablar de la necesidad de la planificación estratégica. Creo que en la sesión de Ricard del miércoles hablaron un poco más en detalle cómo se hace este proceso, qué indicadores habría que poner, pero en líneas generales, por lo menos en mis transparencias, estaba la justificación de por qué esa necesidad de planificar a medio plazo y la importancia de un sistema de calidad interno que nos haga más accountables, ¿no? más transparentes. Vamos ahora a comentar un momento la importancia de la internacionalización de las instituciones, en particular les hablo de nuestro caso, el caso de la UPC. Desde el punto de vista institucional, la internacionalización es un elemento transformador de las universidades. Es decir, se dice en castellano que uno se mira el ombligo, ¿no? Es decir, cuando no nos fijamos en qué hacen los demás, pues estamos obcecados en lo que hacemos nosotros y podemos estar muy equivocados. Entonces, bueno, esto sirve para saber qué están haciendo los demás y por lo menos copiar buenas prácticas, hacer benchmarking, que se dice, y esto representa un elemento transformador de las universidades. Facilita la imagen de la universidad en el mundo, facilita la atracción de talento internacional, facilita la creación de alianzas estratégicas para el intercambio de buenas prácticas o incluso en Europa. Ustedes saben que la fuente de financiación más importante en Europa de proyectos es la Comisión Europea y por lo tanto ellos exigen siempre en todos los proyectos pues la participación de varios partners. Por lo tanto, estas alianzas permiten poder hacer proyectos conjuntos. Y desde el punto de vista de las personas, el proceso de la internacionalización ayuda a tener una visión mucho más amplia de la sociedad y en particular ayuda a la competencia de responsabilidad social, que hablaremos al final de esta presentación. ¿Cómo llevamos adelante esta política de relaciones internacionales? Bueno, pues para nosotros es muy importante pertenecer a ciertos clubs, ciertas redes. Estas redes, cada una tiene su objetivo en particular y es bueno pertenecer a varias porque de alguna forma informan informan sobre aspectos particulares de interés general para la universidad. Por ejemplo, yo he puesto aquí CESAER. CESAER es la Conferencia de Rectores de Universidades Tecnológicas en Europa. Y esta red de unas 50 y pico universidades viene a ser un lobby y un altavoz de las inquietudes de gestión y estratégicas de las universidades para la Comisión Europea. La red Cluster, esta es una red de 12 universidades que ya desde hace 30 años tenían esta voluntad, esta idea de crear una universidad paneuropea, que ahora de alguna forma se ha visto cristalizada con el proceso o con la iniciativa de las universidades europeas por parte de la Comisión. La European University Association, esta es una asociación de 800 universidades en Europa, que es la que en realidad ha desarrollado el proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia, saben ustedes que se inició hace 20 años y fue una iniciativa que vino por parte de los ministros de Educación
con un objetivo muy claro. Yo entiendo que ellos lo que querían era, no sé si abaratar el mercado profesional, o lo que querían era abaratar el costo de los estudios, pero en cualquier caso querían que fuera más dinámico. Y entonces la European University Association llenó de contenido esa transformación y aprovechó esas ideas para hacer una transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje de las universidades. Otra asociación como TIME es una asociación que lleva ya también 30 años fomentando las dobles titulaciones entre instituciones. El European Institute of Technology, que es una institución que de alguna forma financia proyectos de innovación. Bueno, UNITEC es una red de unas 12 universidades también europeas que fomentan un tipo de enseñanza. Luego participamos en lo que llamamos el Sino-Spanish Campus, que es una asociación con la Universidad de Tongji, donde se fomenta la colaboración entre China y universidades de habla castellana, digamos, por decirlo en términos generales. La red Heritage, que es una red con universidades de la India. CIMDA, a la cual algunos de ustedes pertenecen, que es una sociedad iberoamericana que fomenta las buenas prácticas y, en particular, la gestión y el aseguramiento de la calidad. Y la red Magallanes, que supongo que ustedes también pertenecen a alguna de ellas, que fomenta el intercambio de estudiantes entre Europa e Iberoamérica. En estos foros se discuten temas muy interesantes y se fomenta la colaboración. Este es un punto importante de las relaciones internacionales. Y eso permite, entre otras cosas, ayuda a los rankings. Graciela me comentaba sobre que diera mi opinión sobre los rankings, y lamentablemente solo tengo una transparencia, pero aprovechando esta transparencia les comento. Todo el mundo reniega de los rankings, es decir, que yo no he oído a nadie hablar bien de los rankings, porque evidentemente están sesgados, o sea, no son herramientas que den un valor absoluto, no es un resultado matemático, sino que tienen un sesgo y por lo tanto hay que ponerlos en cuarentena, los resultados hay que ponerlos en cuarentena. Pero en cualquier caso no dejan de reflejar el esfuerzo de las universidades en formar parte del mapa internacional. Es decir, si uno quiere formar parte del mapa internacional, tiene que estar sujeto a los rankings e intentar mejorar su imagen. Es cierto que muchas veces pasa que una institución sale mal en los rankings porque no tiene un sistema de calidad y entonces cuando da los datos, cuando reporta los datos, los reporta a medias. Y entonces siempre está la disculpa aquella de, no, pero si yo he hecho mucho más de lo que me han evaluado. Esto es como cuando los estudiantes se examinan, ¿no? Si yo sé mucho más de lo que he puesto en el examen, pues ¿por qué no lo ha puesto usted? Bueno, el sistema de calidad siempre es importante, ¿no? Y entonces esto sirve para ese posicionamiento en el mundo, sobre todo para la atracción de estudiantes internacionales. Los estudiantes internacionales, en particular los chinos, lo primero que miran es dónde está esta universidad en los rankings. Y sobre eso toman una decisión. También ayuda a que las entidades financiadoras sepan un poco las universidades dónde están. Pero evidentemente, insisto, los rankings se tienen que tomar un poco de forma cualitativa. Aquí les pongo los resultados del 2021 de dos sistemas de evaluación, uno es el QS y otro es el índice Shanghai, donde la OPC no sale nada mal y por eso los pongo, si no, probablemente no los pondría. Aquí en el círculo a la izquierda, en el círculo más interior, está la posición de la OPC en ciertas materias, en el círculo medio es la posición respecto a Europa y en el círculo externo es la posición respecto al mundo. Pero, insisto, es por materias,
Como ven, en arquitectura, por ejemplo, sale muy bien, sale la universidad 20 del mundo. Y en ingeniería civil también sale muy bien, universidad 29 del mundo. Bueno, eso nos da una idea de que, bueno, no lo hacemos mal, pero todavía tenemos que seguir. Pero piensen ustedes, por ejemplo, que en el índice este del QS, una parte importante de la evaluación del resultado final es la reputación que tiene la universidad en pares, es decir, en personas que trabajan en el campo. Entonces, parte de este número depende un poco de la opinión que tienen los demás de usted. Claro, si no salimos y no cogemos la maleta y salimos a otros sitios para ver para decir quiénes somos y lo que hacemos, pues nadie nos conoce. Y entonces ahí, por ejemplo, se baja bastante el índice. Si miramos el de Shanghai, pues no salimos tan bien como en el QS, pero hay ciertas áreas que no salimos mal. En cualquier caso, salimos muchas de ellas por debajo de los 100 primeros del mundo. Y bueno, eso es una cosa que realmente nos enorgullece. Pero insisto en que sí que es verdad que en un momento determinado tuvimos que ser muy cuidadosos con reportar toda la información que nos pedían. No se puede reportar la información a medias porque si no, entonces el resultado que se refleja no es correcto. Entonces, en particular, estábamos hablando de internacionalización. Nosotros somos una universidad de tamaño medio, de unos 30.000 estudiantes, en particular 28.000 de bachelor y máster y unos 2.000 estudiantes de doctorado. Y, bueno, aquí otros números de la universidad. Somos unos 2.000 de personal de administración y servicios y unos 3.000 que no aparecen aquí, 3.000 y pico profesores, entre profesores docentes y profesores en general. Aquí es el número de estudiantes que pertenecen a la asociación alumni, a la asociación de antiguos alumnos, y este es el número de graduados de grado y de máster anuales, unos 6.000. Y estos son otros números, como el número de programas de doctorado, el número de programas máster que hay ahora, unos 90, el 33% de ellos se enseñan en lengua inglesa, y tenemos del orden de 66, bueno, tenemos 66 grados, que casi todos son, bueno, catalán, castellano. Entonces, una cosa importante para poder atraer estudiantes es, primero, invertir en atraer estudiantes. Para ello, lo más importante quizás es ir a ferias de estudiantes. El proceso de selección, el poder atraer a los estudiantes y luego, pues, la idea de cuando vienen, disponer de un servicio de atención a los estudiantes. Es importante que los estudiantes se sientan acompañados, que les ayudemos a superar las trabas administrativas que corresponden, pues, tanto al visado como los permisos de residencia, bueno, que se encuentren como si estuvieran en casa. Por lo tanto, el servicio de atención a los estudiantes es realmente importante si lo que queremos es atraer talento. Aquí tienen las cifras de diferentes años del número de estudiantes internacionales que hay en la universidad. En la barra azul oscuro es en porcentaje, es la barra de estudiantes que corresponde al doctorado. Entonces, como ven, el doctorado tiene del orden del 50% de estudiantes internacionales. Eso, en principio, es bueno para el sistema porque eso quiere decir que hay gente que se ha venido de otras partes del mundo para participar en las tareas de investigación y, por lo tanto, esa diversidad yo creo que siempre es muy buena para el sistema. Y luego, por otra parte, en la barra azul marino, bueno, azul más claro, tienen ustedes el porcentaje de estudiantes de máster, que viene a ser el 33%, como decía antes, internacionales. Y por último, la barra azul clarito son los estudiantes de grado, que son mucho más pequeños. En la situación en que estamos ahora, pues los estudiantes de grado
la universidad se nutre de estudiantes de grado fundamentalmente del entorno. Pero eso no quiere decir que en el futuro esto cambie. Por supuesto, tenemos una polémica servida. Este es uno de los temas. Ahora estamos en campaña electoral porque hay renovación del rector. Estamos en campaña electoral y, por supuesto, uno de los temas clave es la lengua. Hay quien opina que hay que dar más cursos en inglés, hay quien opina que hay que dar cursos en castellano, hay quien opina que hay que dar cursos en catalán. Y como se pueden imaginar, al final tiene que ser una mezcla de todo un poco, porque si no, de estos estudiantes de máster hay que reconocer que de hecho hay muchos másters que son en inglés, pero hay que reconocer que la atracción de estudiantes iberoamericanos es importante, por lo tanto los cursos en castellano son absolutamente importantes y atractivos para el sistema. Relacionado con la internacionalización está también el problema de la relación social. Una de las componentes de la acción social tiene que ver con la rama internacional. Entonces aquí les comento que tenemos todo un plan que se llama Cambia el mundo con la UPC, está en catalán, pero se entiende bien, Cambia el mundo con la UPC, y tiene varias componentes, y entre ellas está el desarrollo de proyectos de cooperación. Aquí les comento que este es un tema que nos preocupa desde hace tiempo. En el año 92 se creó el Centro Internacional para el Desarrollo y la Cooperación, el 15 el Plan de Acción de Sostenibilidad Energética, el 16 el Plan de Igualdad de Género, y ahora recientemente se ha creado todo un vicerrectorado de responsabilidad social. Y de hecho les comentaba que tiene que ver con internacional porque aquí en los puntitos tienen, ya sé que no se ve bien, pero es para que tengan una idea, la relación que tiene la UPC con el mundo. En azul serían los proyectos de educación, en rojo serían los proyectos de investigación y en verde los proyectos de cooperación al desarrollo, que no significa más que hacer proyectos en cooperación con universidades del territorio que permitan que ciertas áreas menos favorecidas tengan un desarrollo social mejor gracias al input tecnológico. Esto es una ventaja nuestra por ser universidad tecnológica. Eso viene a ser desde construir una central, no sé, una central de biomasa para un poblado, o pues, qué sé yo, hacer una central de transformación eléctrica, o hacer llegar agua a una región menos favorecida, etcétera, etcétera. Y la internacionalización está relacionada también con la atracción de proyectos internacionales emblemáticos. Perdón, y uno de ellos es el de las universidades europeas. Entonces les doy 4 pinceladas sobre las universidades europeas. Primero, recordarles que perdón, en el año 19, justo fue, en 1999, fue cuando se firmó la Declaración de Bolonia. Y esto se firmó, como comentaba, para asegurar la empleabilidad y la integración social. Y la idea fundamental era hacerlo a través de la movilidad, fomentar la movilidad de estudiantes y la adopción de un sistema basado fundamentalmente en 2 ciclos, que es el grado y el posgrado. Entonces, a esta declaración se constituyó este Bologna Follow-up Group, que está constituida fundamentalmente por la EUA y algunas otras instituciones, la European University Association, y los resultados de este grupo están de alguna forma sancionados cada año, me parece que son cada 2 años, por las conferencias ministeriales de seguimiento. Es decir, se reúnen los ministros de educación correspondientes y sancionan los resultados. Y así es como ha avanzado el proceso de Bolonia. En este proceso, lo primero que se hizo fue la generación de lo que se llama el
European Higher Education Area, ¿no? La zona de educación superior europeo, y que es lo que está pintado en el mapa de azul, porque cuando Rusia se integró, pues integró toda esta parte de Asia también, y los logros principales pues han sido pues dividir la formación en 2 ciclos, las calificaciones profesionales, el intentar evaluar el aprendizaje de los estudiantes a través de las competencias, el sistema de créditos para la transferencia entre distintas instituciones, fomentar el sistema de garantía de calidad y la importancia de la formación a lo largo de la vida. Entonces, en el año 2010, durante una conferencia ministerial, se lanzó el Espacio Europeo de Educación Superior, de hecho, y lo que intenta es garantizar sistemas de educación superior para que sean más compatibles, comparables y coherentes en Europa. O sea que la Declaración de Bolonia es del año 2000 por números redondos. 2010 se establece formalmente este espacio de educación superior y fundamentalmente se ha basado o ha evolucionado gracias a la movilidad de los estudiantes. Parece mentira, pero la movilidad ha forzado todos estos cambios, y el espacio de educación superior pretende hacer un cambio a partir de 2025, y eso se pretende hacer a través de las universidades europeas. Un cambio de paradigma para hacernos todavía más compatibles y más comparables, y la idea ha sido a través de esta iniciativa de las universidades europeas. En realidad, esta idea nació de una conferencia que dio el presidente francés Macron en la Sorbona, y allí comentó que el futuro estaba en la formación de universidades paneuropeas con la unión de varias universidades a lo largo del continente. Y eso fue fácil para Macron, porque resulta que las universidades francesas estaban sometidas a un proceso también de asociación, de agrupación, debido fundamentalmente a que las universidades francesas, que los franceses tienen un sistema muy bueno, no salían en los rankings, porque está muy atomizado. Y entonces las universidades no son suficientemente grandes para salir bien en los rankings. Por lo tanto, a los franceses se les ocurrió la idea de unir, agrupar universidades, y en este discurso sobre la Unión Europea, Macron comentó que se podía hacer lo mismo en Europa. Entonces, la Comisión Europea cogió la idea como muy buena y creó esta iniciativa de las universidades europeas, con 2 objetivos. Un espacio de colaboración en la educación superior para garantizar sistemas de educación superior más comparables, compatibles, etcétera, y la promoción de los valores europeos, revolucionando la competitividad de la educación superior europea. Es decir, la idea es que estudiantes de todo el mundo se fijan muchas veces en universidades americanas, en universidades inglesas, yo qué sé, y por qué no también atraerlas a las universidades europeas. Y claro, no es lo mismo decidir voy a Darmstadt a estudiar mi grado, que voy a una universidad europea donde me podré mover entre las diferentes sedes de esa universidad. Por lo tanto, esto atrae mucho el sistema de educación superior europeo. Y además con las condiciones, se creó esto con las condiciones de fomentar la movilidad, hacer títulos conjuntos, incluso lo que es un título europeo, la co-creación, la idea de la co-creación de todas las iniciativas con los grupos de interés de las universidades, y fomentar la visibilidad externa para la atracción de talento. Esto está sacado de la comisión, es lo mismo, la idea es poner juntos una nueva generación de europeos creativos que cooperen a través de diferentes idiomas, fronteras y disciplinas para analizar los retos sociales y la falta de formación que enfrenta Europa.
El calendario fue que en el 2018 la comisión lanzó la primera convocatoria, se anunciaron los resultados en junio del 19 y se aprobaron 17 alianzas de las 50 que se presentaron. En noviembre las primeras alianzas empezaron a trabajar. En el julio de 2020 se abrió una segunda convocatoria, y en julio del 20 se presentaron los resultados de la segunda convocatoria, donde se aprobaron 24 alianzas de un total de 62 presentadas, con lo cual en noviembre de 2020 había 41 alianzas aprobadas que representan 280 instituciones de educación superior en 27 Estados miembros. Entonces, en el nuevo programa marco que ha empezado en el año 21, lo que se pretende, la Comisión, lo ha comentado ya muchas veces, es fomentar, ayudar, impulsar estas universidades europeas para que sean una realidad en el año 2025. O sea que la idea es que con un proyecto que se llamaba, dentro del esquema Erasmus Plus, financiar una primera fase, una fase piloto en 2 etapas, 2019-2022 y 2022-2025, hasta madurar dentro de un modelo que permitiera realmente generar una universidad europea, y a partir de entonces se tiene que ver todavía cómo se financiarán esas instituciones. Y también ha recibido fondos esta alianza por parte del sistema H2020, Horizonte 2020, que es el de investigación. Nosotros participamos en una alianza que se llama Unite, que está formada por 7 universidades: Darmstadt, Lisboa, Aalto en Finlandia, el KTH en Suecia, Grenoble en Francia, Torino en Italia y nosotros. Y bueno, la idea es producir, entre comillas, ingenieros socialmente responsables con una educación basada en valores europeos, con competencias sólidas, incluyendo las técnicas y las específicas y las transversales. Entonces, tal y como estamos ahora trabajando, arriba tienen ustedes el calendario que les he comentado antes, hasta el 2025. Ahora, tal y como estamos trabajando en una estructura donde hay una serie de work packages, que es esto del WP, donde la gente trabaja en temas específicos interesantes para una universidad futura y que permiten la cooperación, pero más allá de la suma aditiva, sino encontrar el valor añadido, buscar una sinergia que nos haga ser más fuertes. Y bueno, estos son hechos y números de esta alianza, pues número del presupuesto, número de publicaciones, etcétera, etcétera. Como se puede imaginar, claro, al juntar 7 universidades, pues las cifras se hacen grandes. A crear una alianza de abajo arriba de las universidades en toda Europa, permitiendo a los estudiantes obtener un título en ciencia y tecnología que combine estudios en varios países, contribuyendo a la competitividad internacional, y generar modelos de educación donde se fomente el sentido emprendedor y que sean multidisciplinarios, y cerrando la brecha entre la tecnología y los grandes desafíos de la sociedad, y por lo tanto, de alguna forma dirigidos por los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En definitiva, convertirse en un modelo de campus universitario a seguir, integrando por una red de regiones innovadoras. Algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos fomentando ahora mismo la movilidad virtual. Y es o intercambio virtual, porque movilidad virtual es un oxímoron, ¿no? Es contradictorio. Por lo tanto, es el intercambio virtual. Y la idea es que, aquí tienen ustedes las 7 universidades, aquí está Unite, se ha puesto aquí un pool de asignaturas que se hacen en vivo y además online a la vez, con lo cual estudiantes de las diferentes universidades pueden coger dentro de su currículum
asignaturas de este pool, seguirlas online y formar parte de su currículum. Esto es una iniciativa que piloto de momento, pero que cada vez irá increciendo. O, por ejemplo, estamos trabajando en el conseguir en lo que se llama el European Degree, donde los estudiantes puedan moverse a lo largo de las 7 universidades y, aparte del reconocimiento, al final tengan unos estudios coherentes con las asignaturas que han cogido de forma tal que les permita adquirir un diploma. Pero no solo un diploma de cada una de las 7 universidades, sino un diploma europeo, respaldado por las 7 universidades. Evidentemente, para eso se requiere un sistema de garantía de calidad, como he intentado representar en el dibujo de abajo. O sea, lo más importante es que el producto realmente cumpla las condiciones que se piden a priori. Entonces, los grupos de trabajo en los que se está trabajando actualmente son, pues, entre gobernanza, fomentar la movilidad tanto física como virtual, trabajar en un campus virtual de forma tal que un estudiante, una persona, entre en la página web de Unite y esta página le sepa dirigir a cada una de las webs de las 7 universidades para buscar lo que realmente quiere, o en particular un curso en particular. Una academia de aprendizaje y enseñanza, donde se prueben nuevas formas de enseñanza. Estamos trabajando también en una escuela de doctorado, en el proceso de creación de oficinas de innovación transeuropeas que nos permitan conectar las diferentes regiones. Arriba a la derecha, trabajar en una agenda común de investigación, fomentar la colaboración en infraestructuras de investigación, mejorar la relación entre la universidad y la industria, basado en estas 7 relaciones que ahora tenemos de forma independiente, sino que, por ejemplo, una empresa de una región de Barcelona pueda tener relación con una universidad que a lo mejor está en Finlandia, como si fuera la misma universidad. En los temas de ciencia abierta, los recursos humanos, cómo se mejoran los recursos humanos, cómo se establece esa carrera docente investigadora y la relación con la sociedad. Aparte, tenemos un grupo de trabajo que trabaja en la diseminación, que es un tema difícil e importante, y la cooperación con otras alianzas. Bueno, nosotros en particular, en la UPC, coordina el tema de innovación, el de diseminación y el de la relación universidad-industria. Bueno, y esto en forma gráfica es lo que les he comentado. Estos serían los Work Packages de las diferentes iniciativas que estamos teniendo, tanto en docencia como en investigación. Con lo que pretendemos es que una universidad que esté en Lisboa sea capaz de llegar a cualquier parte de Europa a través de sus parteneres. O sea, es ampliar un poco el volumen de negocio, por decirlo de alguna forma. Y por último, me quedan 2 transparencias, fomentar, que tengan ustedes presente que la gestión de todo esto es relativamente difícil, porque si aquí tenemos las 7 universidades, piensen ustedes que tenemos que tener relación con las 40 alianzas que están aprobadas, para ver, pues para intercambiar buenas prácticas. Por otra parte, tenemos que tener relación con cada uno con la propia gente de la propia universidad, para que los resultados de Unite penetren por capilaridad en toda la comunidad. Luego tenemos relación con el resto de alianzas dentro de España, que eso tiene que ver con el ministerio a través de la conferencia de rectores y además con la comisión, porque el ministerio y la comisión están en sintonía, o pretenden estar en sintonía. Por lo tanto, la legislación se tiene que mejorar
para poder hacer algunas de estas iniciativas que se están produciendo. Y por último, el llegar a la sociedad. Esto, insisto, es que es una de las cosas más difíciles que nos estamos enfrentando. Yo creo que podríamos, Graciela, podríamos parar aquí, porque ya ha pasado una hora, hacemos 10 minutos y luego media hora más, ¿os parece bien? Sí, dale. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, el rector quiere hacer un comentario, lo escuchamos, Juan Carlos. Perfecto. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Ok, muy interesante tu exposición, Juan, o Juan Jesús, Muchas no gracias. sé cómo te dicen. Juanje, me llamo Juanje, de la apócope de Juan Jesús. Juan. Sí. Juan. Bueno, muy interesante tu exposición. Yo tengo, a ver, no quiero acaparar todo el diálogo, pero las preguntas que le saltan a uno son muchas, ¿no? En primer lugar, como comentario general, no hay ninguna duda que la integración de España a la Unión Europea ha generado un efecto leverage, un efecto palanca, de apalancamiento fenomenal, tanto en lo que hace investigación con los programas Marco, el Erasmus, etcétera, y este tipo de alianzas que tienden a responder, como diría Macron, a alcanzar un nivel de asociatividad para poder competir en el sistema universitario mundial. Eso sin ninguna duda. Ahora bien, para alcanzar eso se requiere este pasaje que vos mencionaste en términos de gobernanza, del modelo burocrático a un modelo emprendedor, o sea, en el cuadrante ir hacia abajo, en el cuadrante 1, digamos, al 4, que sería abajo y a la derecha. Ahora, ¿cómo lo logran ustedes con el tema del personal? A ver, te lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Se puede lograr esto con un régimen de personal de que asegure la estabilidad de docentes e investigadores y sine die para siempre, no vinculado al rendimiento, a performance, etcétera, a productividad o cualquiera sea aquellos indicadores que se utilicen para alcanzar lo que es una institución emprendedora, incluso con un régimen de remuneraciones diferenciado? Entonces, lo comparo con el caso argentino. Ahora, en el caso argentino, nosotros tenemos un sistema rarísimo. Por un lado, recibimos un block grant, cada institución, a diferencia de ustedes, que las universidades, luego del pasaje a las comunidades, siguen estando en la órbita federal. Entonces son universidades nacionales, y el régimen de autonomía establecía que el sistema autonómico establecía que el régimen laboral y salarial quedaba bajo responsabilidad de cada institución con base en ese block grant, y que esto podría obtener otros fondos de target oriented, o sea, orientado a metas que el propio Estado nacional dispusiera en base a sus prioridades, sus planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Las crisis económicas recurrentes de nuestro país, la altísima volatilidad y los desequilibrios macroeconómicos, cuya más clara expresión es una tasa de inflación que supera el 40% anual, o sea, una situación de anormalidad tremenda, ha hecho de que esto que estaba en el régimen legal se abandonara por un sistema centralizado. Entonces, el régimen laboral está centralizado, los salarios están centralizados, y esto se terminó de potencial con un convenio colectivo de trabajo fuertemente protectivo, asegurando una estabilidad como en el campo de la educación media primaria, de nivel medio y primario, que existe en el país. Entonces, la primera pregunta que tengo es: ¿cómo se logra una universidad emprendedora con un régimen no autonómico? Esta es la primera pregunta, porque yo, bueno, conozco la Politécnica, incluso mi hija hizo un magíster ahí, en campo de arquitectura bioambiental, así que
he estado ahí y reconozco que en esta alianza que han hecho como el Politécnico de Torino muestran las dos instituciones del campo de la ingeniería de España y de Italia de altísima calidad. Y cuando estudiamos el tema de los institutos de investigación, aparecen las universidades, los institutos de nuevo cuño. Esos institutos de nuevo cuño establecen relaciones laborales que son contractualistas, o sea, por un periodo de tiempo de 2 años, 3 años, 5 años, con este sistema de una suma global sujeta a metas y después a largarse a la cancha a buscar fondos de la Unión Europea o quien sea, un régimen laboral que permite la radicación de investigadores del exterior, es decir, no tienen primacía los españoles o los catalanes para trabajar en un instituto de nuevo cuño, sino que puede venir un inglés, un alemán, etcétera, en el marco de la flexibilidad, si se quiere, en este espacio de la Unión Europea. Entonces, bueno, para hablar de gobernanza, si no se considera estos factores, es muy difícil salir del modelo burocrático a un modelo emprendedor. Esta es mi impresión. Es una reflexión, pero también una pregunta para que le expliques a los que están participando cómo es en la Politécnica el régimen laboral y salarial. El segundo comentario, y no quito más el tiempo, es que también le expliques a todos que en el modelo europeo está el sistema de medición del progreso académico por créditos y por lo tanto la transferencia de crédito. Entonces, todo lo que vos expusiste de la alianza de Unite y que los estudiantes pueden tomar créditos de una institución para completar su programa de grado en la universidad de origen, se basa en un sistema más flexible y no el método rígido de los planes de estudio estructurado, con asignaturas, con contenido, que si no se conoce la baranda de puente de hidrógeno, entonces no vas a poder pasar una asignatura de química, por decir algo. Entonces, acá tenemos un problema de rigidez y flexibilidad, de proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencia y no como modelos rígidos. Ahora bien, ustedes tienen el modelo de Polonia, entonces la pregunta también que le comenté a los demás, es con el título de bachelor en las ingenierías, no tiene habilitación alguna para ejercicio profesional. O sea, la habilitación la alcanzan con el máster. Es decir, el bachelor es una certificación de una formación académica, pero no habilita para un ejercicio profesional las ingenierías. Esto lo quiero que quede claro, porque nosotros no tenemos eso y tenemos entonces una carrera de ingeniería de larga duración de 5 años sin ninguna formación en el medio. Pero el bachelor de ustedes es una formación general. Esto para distinguirlo para los colegas que están participando, que no es un título intermedio de una tecnicatura, digamos, no es que estás haciendo una ingeniería mecatrónica y entonces tenés a los 3 años un técnico universitario de mecatrónica. No, es otra cosa lo que tienen ustedes. Si pudieras exponer un poco sobre el tema. Bueno, perdón que he sido extenso. No, Juan Carlos. Pero muy interesante tu exposición. Gracias, Juan Carlos. Las preguntas que haces quiere decir claramente que lo has seguido al pie de la letra y además sabes de qué estábamos hablando perfectamente. No es fácil, a ver, sí que es verdad que en las universidades españolas el régimen era funcionarial, todos los profesores eran funcionarios, tenían que pasar una oposición, había muchos interinos, y es cierto que en un momento determinado la ley se flexibilizó y permitió la coexistencia de personal contratado y personal funcionario. Entonces ahora coexisten los dos. De todas formas, la verdad es que los dos tienen contrato permanente. O sea, que ya se ha perdido un poco la idea de que el funcionario es por vida, porque el que tiene el contrato permanente no tiene por qué tener tampoco ninguna dificultad. Es cierto, por otra parte, que hace unos años, hace 20 años, había profesores que podían dar sus clases y no hacían investigación.
en contra de lo que dice la ley, que un profesor tiene que hacer docencia e investigación, y no pasaba nada. Hubo una política entonces de reconocimiento de los méritos docentes e investigadores de forma independiente, y entonces eso favorecía un poco a los que sí que hacían investigación, porque mejoraban su salario. Pero después se ha visto que el hacer investigación forma parte también de la promoción. Es decir, antes podía promocionar a alguien sin hacer investigación, y evidentemente ahora eso ha cambiado, lo cual hace que muy pocas, de esos 3.000 profesores, muy poquitos no hagan un mínimo de investigación. Evidentemente se pone un nivel relativamente sencillo, pero no hay nadie. Entonces hay un régimen de dedicación donde se evalúa pues cada 2 años aproximadamente la performance en docencia y en investigación con varios indicadores, y aquellos que tienen una performance mala en investigación, se les, para colmo, se les hace como dar más horas de clase, con lo cual es un castigo que te hace sentir fatal, no solo porque te obliga a dar más horas, sino porque te deja fatal con tus compañeros. Y al final, en 20 años, este problema se ha medio resuelto. Yo creo que no hay casi nadie en la universidad que no haga unos mínimos de docencia e investigación. Eso sería mi forma de decir, pero nosotros tenemos también dificultad porque necesitamos una nueva ley de educación que nos permita tener más autonomía y ser más transparentes, pero yo creo que ya estamos en condiciones. O sea, es un proceso lento, y la coexistencia que está de los dos sistemas, del funcionarial y del contractual. Cataluña apostó por un sistema contractual y otras regiones más por el sistema funcionarial. También hay que reconocer eso. Y con respecto al comentario, efectivamente, el grado, el bachelor, no habilita. Y tenemos otra dificultad. Normalmente los grados en toda Europa son de 3 años y, casualidad, en España son de 4. Entonces, esto se dice que era porque el bachillerato en España era un año menos que en el resto de Europa. No sé si es verdad o no, pero en cualquier caso, aquí el bachelor es de 4 años y el máster es de 2, por lo tanto la gente al final hace 6 años. Y eso te da las competencias profesionales. Pero las competencias profesionales, en realidad, un poco las evalúa el mercado. Es decir, eso te permite efectivamente firmar un proyecto. Pero cada vez hay menos ingenieros que firmen un proyecto, sino que al final les contrata una empresa, y el que lo contrata ya sabe qué es lo que está contratando. Un ingeniero de 4 años vendría a ser como una especie de persona formada técnicamente, pero que le falta una cierta capacitación de especializaciones, más bien un ingeniero muy general, ¿no? Entonces, nosotros decimos eso, que el mercado es el que realmente decide. Casi todo el mundo, de todas formas, sigue el máster, acaba el máster, pero eso, por otra parte, les permite hacer a los estudiantes lo que llaman la movilidad vertical, que es hacer un grado en un sitio y hacer el máster en otro. Con lo cual les permite ampliar miras, ampliar horizontes, ¿no? Sí que es verdad que tenemos un sistema de créditos que te permite ir a otro sitio y decir quiero cursar tantos créditos, y luego se reconocen. Y lo que es importante no es las materias, no es las asignaturas, sino materias. Los planes de estudios están diseñados en que el estudiante tiene que conseguir no sé cuántos créditos en tal materia. O sea, por ejemplo, termodinámica, que tú hablabas del enlace de hidrógeno. Yo soy químico, o sea que me gusta ese lenguaje. Tiene que conseguir termodinámica, tantos créditos, electricidad, tantos créditos, ¿no? Pero no pasar por asignaturas específicas. Eso hace un poco más flexible también el reconocimiento de las competencias específicas que eventualmente se han adquirido. No sé si contesto, Juan Carlos, a tu pregunta, pero gracias. Sería un poco largo el debate.
Graciela, Bien, si estás de sí, acuerdo, Juan Jesús, como habíamos quedado, hacemos un breve corte para vale, ir a tomar un café o al baño y volvemos con las preguntas. vale, Ya pues hay unas hacemos, que te bien, dejaron en el chat, si querés retomamos en 10 minutos a partir de esa pregunta que dejó planteada Pedro Sánchez Izquierdo. vale, perfecto. 10 minutos nos Yo, vemos. Juan, me disculpo y me retiro por razones de compromiso como rector, pero me ha sido un placer escucharte. Me imagino, Te lo igualmente, dejo. encantado. Gracias, Juan Carlos. O sea que Chao, hasta estuviste luego. en el Vallés, ¿eh? Así es, sí, 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 sí. Muy bien, Chao. encantado. Adiós, Juan Chao, Carlos. chao. Bien, si les parece, nos reencontramos 11:30 para continuar la actividad.
Y Natalia. Juan Jesús, estamos de vuelta. Sí, aquí estamos. Antes de que comiences, quería pedirte si hubiera posibilidades de contarnos, bueno, qué pasó con el tema de la importancia de la planificación a largo plazo y contar con un sistema de calidad de la UPC en la pandemia. Como contextualizar el asunto desde el año pasado a esta fecha, qué pasó con esto de la planificación y el sistema de calidad. Bueno, sí, la verdad es que algunos cambios ha habido que hacer, claro. pero los objetivos se han conseguido, más o menos. ¿Esperamos a todo el foro o cómo hacemos? Esperamos a todo el foro. Y hacemos preguntas y respuestas, ¿no? Y si queda tiempo, yo tengo algunas transparencias más, pero si no, lo podemos dejar aquí, dependiendo del tiempo. De acuerdo. A los que están presentes y a todos los que están escuchando, les recuerdo que este taller se completa el miércoles con nuestro colega que debe estar, estaba hasta hace un ratito, Ricard de la Vega, también de la Universidad Politécnica de Cataluña, sobre algunos de los temas que han sido planteados, tienen que ver más con la evaluación. En específico la evaluación de la evaluación universitaria, pero la evaluación de la docencia, la producción de estadísticas, las encuestas, un poco el trabajo que se realiza en el Gabinete de Planeamiento y Calidad de la UPC. Así que el miércoles vamos a estar con estos temas. Bueno. Bien, queda planteada la consulta de Graciela sobre cómo afectó la pandemia al plan estratégico de la universidad, y también hay una pregunta en el chat que dejó Pedro Sánchez Izquierdo sobre el reconocimiento a docentes de internacionalización y cómo contribuiría eso al desarrollo de una universidad emprendedora. Perdona, no he entendido la última frase. ¿Cómo? Si Pedro está por ahí y quiere hacer la pregunta, él está en el chat. Así la podés cortar Ahí está, teníamos un tema de audio. Pedro Sánchez consulta, profesor Pérez, ¿entiende que el reconocimiento a los docentes, sea funcionarios o contratados, que realicen acciones de internacionalización de currículum para su evaluación, puede facilitar el desarrollo de estos esquemas de IES innovadoras y flexibles? Entiendo que viene a cuento de la pregunta que había planteado el rector del Bello anteriormente. Sí. Vale, pues, a ver, ¿cómo ha afectado la pandemia? Bueno, a ver, quizás uno de los problemas fundamentales ha sido ver cómo los estudiantes conseguían las competencias que se habían previsto en su currículum. O sea, sí que es verdad que se pasó de la enseñanza presencial a la enseñanza online, y mayoritariamente ha sido online, e incluso algunos de los exámenes de evaluación han sido online. Por lo tanto, hay que reconocer que los niveles de las asignaturas, el progreso de asignaturas ha sido mejor que en condiciones normales. Pero en principio las competencias las han asumido. Muchos estudiantes voluntariamente no han matriculado todos los créditos, o sea que ellos en particular algunos créditos los han dejado aparte. Y luego lo que sí es importante es que no hubiera una brecha digital, es decir, que afortunadamente hemos podido generar un fondo para poder ayudar a estudiantes a que no tuvieran que tuvieran acceso a los medios electrónicos necesarios para seguir las clases online. O sea que ha sido una cosa más, no tan formal, sino una cosa más de acompañamiento, ¿eh?
pero en principio yo creo que se han asumido los objetivos logrados. Estamos todos muy cansados, es cierto, pero formalmente sobre el papel yo creo que se han asumido los objetivos. Y con respecto al reconocimiento docente de las labores internacionales, es un proceso que está en su fase inicial. Dentro de la alianza se espera que si un profesor se mueve, da parte de su docencia en otra universidad, eso le sirva en su reconocimiento, pero ahora el reconocimiento docente internacional es complementario, no es del core. A ver, un docente está obligado a dar tener una cierta docencia y tener una cierta actividad en labores, exteriores, ¿no? de complementarias. Entonces, todas estas labores internacionales están dentro de actividades complementarias, de extensión universitaria, digamos. No forman parte del core. Pero sí que es cierto que este core es flexible, no es un core determinado. Hay un mínimo, pero digamos que hay un abanico de posibilidades de los docentes, dependiendo un poco del entorno del departamento. Hay profesores que les gusta dar ciertas clases y entonces a lo mejor pues dan más que otros, pero eso está dentro del colectivo. Pero contestando a la pregunta explícitamente, son actividades de complementarias. Ya estoy. Bien. ¿Hay alguna otra consulta que quieran hacer acerca de la exposición? Los escuchamos. Bueno, si no hay preguntas puntuales, a mí me interesaba consultarte, Juan Jesús, acerca del proceso de internacionalización y de las uniones que están generando en este paradigma, este cambio de paradigma que decías de Erasmus hacia las universidades europeas, y me interesaba saber cuáles eran las resistencias que existen tanto en UPC como en las otras universidades a estos procesos de integración, que entiendo que se dan en las universidades, pero también en otros ámbitos. Hombre, las cosas sobre el papel siempre están muy claras y luego la realidad las hace más complicadas. Esto puede ser una opinión personal, pero yo creo firmemente en que la internacionalización es una competencia que tiene que ser para todos los miembros de la comunidad. Evidentemente no todos pueden salir físicamente a otro sitio, sino lo que hay que hacer es fomentar actividades que permitan que la internacionalización llegue a todos los miembros. Y por lo tanto, eso se puede hacer a través de actividades virtuales, actividades, por ejemplo, de intercambio virtual que decía yo, o, por ejemplo, la atracción de talento internacional, que tener un campus internacional internacionaliza a las personas. Por lo tanto, no solo la movilidad física es importante, sino todo tipo de actividades que internacionalicen en casa. Y con eso se consigue un poco la internacionalización de cada uno. Hay personas, como os podéis imaginar, por el movimiento político que ha habido en los últimos años en Cataluña, que están muy contentos con la región, con la comunidad autónoma, pero luego se contradicen porque quieren tener relación con el mundo. Entonces, esa contradicción yo creo que se logra porque el que no quiera salir se sienta en un entorno internacional y al final te das cuenta que todos somos iguales, pero tenemos diferentes puntos de vista. Por lo tanto, el proceso de esa internacionalización en casa es importante y así eso ayuda a que el que no quiera salir adquiera la competencia. Ese es mi punto de vista. Y el otro era con respecto a la Unite, a las alianzas europeas.
Hay que reconocer que Unite es una alianza que tiene una estrategia muy ambiciosa, es decir, quiere construir una universidad paneuropea. Otras alianzas no han sido tan, digamos, tan exageradas en su planificación, no han sido tan ambiciosas, sino que se conforman con la creación de programas europeos, la creación de diplomas europeos. A lo mejor no se fijan en la investigación común o le dan menos importancia. Entonces, hay que reconocer que la nuestra es muy ambicioso y entonces hay que compatibilizar el hecho del bien común con las necesidades de cada universidad. Y claro, eso es un proceso difícil, porque si la comisión dijera, mire, vamos a crear una universidad paneuropea que la vamos a financiar nosotros y ustedes englobamos las 7 universidades y nueva universidad europea. Pero no es cierto, las universidades tienen que compartir esa unión con su realidad y sus países, con lo cual hay que jugar como a 2 bandas, y es cierto que a veces se podía progresar más fácilmente de lo que realmente se progresa, porque hay algún conflicto de intereses con la realidad particular de cada una de las universidades. Por lo tanto, la negociación no es trivial. Esto pasa también en la Unión Europea. Los 27 miembros tienen que llegar a un consenso, pero a lo mejor podrían llegar mucho más allá si no hubiera 2 países que dijeran, pues mire, a mí esto no me gusta, entonces tienen que ir un poco más lentos. Eso nos pasa en las negociaciones. O sea, por ejemplo, lo de la plataforma digital, que es un tema yo creo importantísimo, para que haya una ventana única cuando una persona entra en Unite, pues hay quien ha puesto pegas de que mi software no es compatible, me costará mucho pasar a ese software para que sea compatible, o la política de protección de datos, y no puedo ceder mis datos. Bueno, pero pues sentémonos y discutámoslos aquí. Hay pegas, pero bueno, o sea, desafortunadamente la discusión es más larga de lo que sería sobre el papel. Bien. ¿Hay alguna otra consulta? Mientras tanto, les digo que voy a enviar, una vez que hayamos completado el encuentro del miércoles, voy a enviarles la grabación de la videoconferencia de hoy y también de la del miércoles, y también un breve formulario para que completen con sus datos de contacto en caso de que requieran un certificado de asistencia a la videoconferencia, indicando nombre, apellido y el DNI. ¿Alguien más tiene alguna consulta para realizarla de Juan Jesús? Bueno, yo había mencionado el tema, a ver si nos puede contar un poco sobre el impacto de la pandemia en esto de la planificación y de cómo ha afectado el funcionamiento de los sistemas de calidad. Y una pregunta es, ¿cómo ha sido el acuerdo en la alianza, ¿no? En la alianza con que nos contaste, ¿cómo ha sido el acuerdo de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad? Entiendo que todas las universidades contaban con ellos, han tenido que haber acuerdos específicos a los efectos de la alianza, o las directrices eran comunes. Bueno, estamos en ello. La verdad es que yo distinguiría entre el sistema de garantía de calidad de los programas universitarios, de los programas, digamos, de los cursos, y otra es la garantía de calidad de la alianza. Entonces, ha habido bastantes discusiones al respecto. El sistema de garantía de calidad de los programas tiene una directiva que es el Standards and Guidelines of the European Programs, ¿no? Y todo el mundo se basa en eso. Por lo tanto, los sistemas de calidad de las diferentes universidades son semejantes. Y, por cierto, aprovecho y digo que esos sistemas de garantía de calidad permiten la total confianza de que un estudiante se pueda desplazar a la otra universidad porque se sabe lo que va a hacer y hay una garantía de eso, ¿no? Es decir, que esos sistemas de garantía de calidad aseguran que la movilidad es efectiva y que el estudiante va a estar sometido al mismo sistema de aprendizaje que en casa.
Con respecto a la garantía de calidad de la alianza, tenemos discusiones muy interesantes. Hay todo un grupo que está trabajando en el sistema de garantía de calidad que creo que ha generado ha generado un manual, pero a mí me da la sensación que habría que definir los estándares de lo que queremos que sea la Universidad Europea, y no nos hemos puesto de acuerdo todavía. Y ese es el problema. Es interesante porque no todo el mundo pretende tener el mismo modelo. Es decir, hay un modelo donde las 7 universidades se engloban dentro de una carcasa que es la Universidad Europea y pierden su identidad. Hay quien piensa que las universidades tienen que mantener su identidad y que Unite sea una especie de puerta de entrada, y hasta que eso no lo tengamos claro, que está en discusión, no podemos definir un sistema de garantía de calidad de la alianza, pero se está trabajando en esa dirección. Todo el mundo está muy interesado en establecer ese sistema de garantía de calidad interna. Bien. Bueno, en caso de que no hayan más intervenciones para realizar sobre la exposición de Juan Jesús y los temas que estuvo abordando, Graciela, no sé si querés agregar algo más, o Juan Jesús, algún comentario para el cierre. Yo quería hacer un comentario, porque en realidad me dejé unas cuantas transparencias para comentar. Una de ellas era algo que habíamos comentado con Graciela, que era la responsabilidad social. Para mí es un tema importante. Hay 2 tipos de responsabilidad social. Una es la responsabilidad social corporativa, que es la imagen que eventualmente puede generar la universidad, y otra, para mí, es la importante, que es la responsabilidad social como una competencia de los graduados. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que poner la carne en el asador. Nosotros necesitamos que nuestros graduados, cuando terminen, sean suficientemente responsables como para mirar todas las posibilidades cuando hagan un proyecto, es decir, o participen en un proceso. Pensar en el ciclo de vida de las cosas, y no solo pensar en la producción, sino pensar en las materias primeras y en los residuos. Entonces, para generar esta competencia, que no es fácil, se necesita conocimiento, es decir, transmitir conocimiento, se necesitan transmitir herramientas, skills, ¿no? Y por último se necesitan transmitir actitudes. Y para transmitir actitudes, que eso quizás es lo más difícil, bueno, el conocimiento, hay un acuerdo en que conocimiento sobre desarrollo sostenible y conocimiento sobre internacionalización ayuda a tener esta competencia, pero lo más difícil es conseguir actitudes. Y las actitudes son a través de actividades en el campus. Es decir, por ejemplo, el tener un sistema de reciclaje en el campus, el tener un sistema de captación solar para la producción de energía, el reciclado, el no sé qué. Bueno, todas estas cosas son pequeños elementos que te permiten que los estudiantes cojan una actitud, y cuando ellos se enfrenten con un proyecto, por ejemplo, y digan, bueno, pues sería estupendo dedicar un campo de cultivo a plantar, no sé qué, una planta para producir gasoil a partir del aceite de la planta. Pero claro, a lo mejor hay que pensar que ese campo es el campo que utiliza una población para alimentarse de toda la vida, ¿no? O sea, todo ese tipo de elementos. Y para mí eso es difícil de evaluar, y para mí es muy importante. Las escuelas de negocios lo que venden es la responsabilidad social corporativa, y eso sabemos que a veces no deja de ser un poco de limpieza de la imagen más que una cosa real. Lo importante es que todos nuestros graduados sean socialmente responsables. Este era un tema que lo quería dejar como colofón de mi presentación, pero lo dejo para la reflexión de todos los presentes.
súper valioso, porque queda también para un temario, para un posible tema de conversación de la red, cómo se diligencia una agenda en torno a ODS, que en Argentina, en el ámbito universitario, es aún incipiente, y es muy, muy valioso el vínculo con este interés de la responsabilidad, de generar responsabilidad social en los estudiantes, ¿no? Sí, sí, es lo más importante, que no hagamos una central nuclear porque sea lo más barato y lo mejor, sino pensemos un poco en qué condiciones y por qué, ¿no? De acuerdo. Bueno, como dijo nuestro colega Wenceslao, si no hubiera más preguntas, quedaron temas para la reflexión, como dijo Juan Jesús, temas que van a ser retomados el miércoles también, algunos por Ricard La Vega. Los invitamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana para el segundo taller. Carlos Marquís, una pregunta, un aporte. Creo que nos estaba saludando, Carlos. Solo saludar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Cuando termine el segundo taller el miércoles, haremos llegar los materiales y la grabación para los amigos de esta red. Los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Juan Jesús. Muchas gracias. Un placer. Un placer verlos a todos, a los colegas de las universidades, y nos vemos. Gracias. Adiós, hasta otra. Adiós. Adiós. Adiós, gracias a todos. Muchas gracias, Juan Jesús, por la generosidad. Gracias, Wenceslao. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego.